Ya, empecemos. Ya, antes de todo, electroficio. Electroficio, ¿qué es lo que vamos a realizar nosotros o cuál es el fin de la electrofisiología? Simplemente analizar, pues, todo lo que compete a la actividad eléctrica del corazón, ¿ya? Y esta actividad eléctrica del corazón, pues, llevarla a un trazo electrocardiográfico donde no se nos permita, pues, la interpretación. Creo que alguien más está. No, nadie más. Donde se nos permita la interpretación y de esta manera poder analizar, pues, la actividad del corazón, ¿ya? Si es un corazón, pues, que está sanito o si es un corazón que está mal, ¿ya? Si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, pues, abre nomás su micrófono, ¿ya? Entonces, ese es el fin de la electrofisiología. Simplemente trazar, poner la actividad eléctrica del corazón en un trazo de papel. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos interpretar y de esta manera ver si es, pues, un electrocardiograma fisiológico o es un electrocardiograma patológico, ¿ya? Entonces empecemos, todo empieza acá, desde esta estructurita que ustedes están viendo acá, que no es nada más que el nodo sinusal, ¿ya? Joder, no es nada más que el nodo sinusal. Este nodo sinusal, ¿de qué se encarga? Se encarga de fungir como si fuera, de fungir como un marcapaso, porque ese es su nombre, ¿ya? De un marcapaso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a despolarizar, va a enviar ciertas cargas eléctricas de tal manera que va a permitir a que todo el corazón pueda despolarizarse, ¿ya? Este nodo sinusal, como están viendo ustedes acá en la pantalla, tiene una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, ¿ya? Del sinusal se van a segmentar tres ramas, una rama anterior, acá, esta ramita que están viendo acá, una rama media y una rama posterior. Bien se acuerdan quizás de anatomía ustedes que, pues, la rama anterior se llama el haz de Bachmann, el haz de Wedenbach y el haz de Thorel, respectivamente, ¿ya? Esta descarga eléctrica posteriormente llega hasta lo que estamos viendo acá, que es el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular tiene una frecuencia de despolarización de 40 a 50, ¿ya? Depende igual la bibliografía que ustedes chequen, según algunos autores, también puede oscilar la frecuencia entre 30 y 60 latidos por minuto, ¿ya? Posteriormente, esto se segmenta en el haz de His, se da el haz de His, que va a dar dos fascículos. Un fascículo, como están viendo en la pantalla, derecho, y un fascículo izquierdo. Este fascículo izquierdo tiene importancia porque se va a segmentar en dos, como están viendo acá. En uno superior, también denominado fascículo anterosuperior, y en uno inferior, o también denominado postero-inferior. ¿Ya? Entonces, hipotéticamente, ¿qué sucede si mi marcapaso de acá se chinga? Pues la actividad del corazón pasa al siguiente, al nodo auriculoventricular, ¿ya? Si este nodo auriculoventricular se chinga, ¿pasa a qué? Al haz de His. Se chinga el haz de His, ¿pasa a qué? A las fibras de Purkinje. Y a partir de esta frecuencia que ustedes están viendo, o sea, debajo de 30, debajo de 30, ya es totalmente incompatible con la vida, ¿ya? Hasta el nodo auriculoventricular, digamos, la persona no estaría normal, pero sí puede, todavía es compatible con la vida, ¿ya? Pero si llegara a las fibras de Purkinje, totalmente incompatible con la vida, ¿ya? Esta es la actividad que presenta el corazón, ¿ya? Pero resulta un poco paradójico de que nosotros no vamos a tener en el trazo del electrocardiograma, pues la actividad del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular. De lo que nosotros vamos a trazar la actividad eléctrica va a ser particularmente del músculo, ¿ya? Del músculo cardíaco. Y acá están viendo. Quizás ya hayan hecho un repaso de esto en Corazón como Bomba, pero de todas maneras les voy a repetir porque es importante que ustedes sepan. ¿Dónde vamos a tener el potencial de membrana? Vamos a tener dos tipos distintos de potencial de membrana. Acá están viendo el potencial de membrana del músculo ventricular. Y acá están viendo el potencial de membrana de fibras pacemaker o de las células de marcapaso. Esto es una célula de marcapaso.
¿Ya? Entonces, ¿qué es fundamental que ustedes sepan para su parcial? Las fases, desde la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y obviamente la fase 0. ¿Qué es lo que sucede en cada una de estas fases? Porque va a caer una de estas preguntas y les doy mi vida. Ya vamos a empezar desde la fase 0. En la fase 0 lo que va a suceder es que van a entrar los canales, se va a abrir el canal de sodio, voltaje dependiente, y va a permitir su entrada del sodio. Es por eso que pasa de una carga negativa desde menos 90, que ese es el potencial en reposo de la célula miocárdica, menos 90, llega hasta una fase 1, hasta acá arriba donde están viendo, ¿ya? Y posteriormente empieza, o sea, ya llega hasta esta carga que están viendo, 20. Vamos a llegar a una fase 1 de repolarización inicial, donde ¿qué es lo que va a suceder? Acá va a existir una entrada de cloro, entra el cloro y sale el potasio, ¿ya? Entra cloro y sale potasio, como están viendo en la pantallita. Entra cloro, sale potasio, ¿ya? En esta fase de repolarización inicial. Posteriormente, ¿cuál le sigue? Le sigue la fase de meseta. Ya en la fase de meseta, ¿qué es lo que nos interesa? Vamos a tener los canales lentos de calcio. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues el potasio empieza a salir y el calcio entra, ¿ya? Es por eso, tiene cierta preferencia por los canales de potasio todavía. Por eso es que se mantiene en esta carga, en esta fase, la fase de meseta, como se describe, ¿ya? Porque salen las cargas de potasio y entran las de calcio, pero salen en cantidades casi iguales. Por eso es que la carga se mantiene casi inamovible, podríamos decir, ¿ya? Para posteriormente llegar a una fase 3. Y en la fase 3, ¿qué es lo que sucede? Se abren los canales de potasio ya en su totalidad y se cierran los de calcio, o sea, los de calcio cerrados y se abren los de potasio. Y si sale el potasio, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hiperpolarizar nuestra membrana hasta llegar a esto, a un potencial de menos 90. ¿Ya? Y en la fase 4, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener acá la bomba de sodio-potasio. Sodio, sodio, potasio. ¿Ya? En esta bomba de sodio-potasio, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues llegar a esta fase, mantener la carga, ¿ya? Permitir que se pueda despolarizar esta célula, ¿ya? Entonces tienen que saber qué es lo que sucede con cada uno de estos iones en cada fase, en la fase 0, en la fase 1, en la 2, en la 3 y en la 4. ¿Ya? Eso es fundamental. Por si les preguntan en su examen, acá está igual qué es lo que sucede con el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto que están viendo acá tiene que ver con ese tiempo en el cual no va a existir estímulo alguno que permita la despolarización de la célula. O sea, no va a haber estímulo, ningún estímulo va a ser suficiente como para llegar a despolarizar la célula. O sea, la célula dice, a mí me nadies, a mí no me joden, ¿ya? A mí no me joden, no, nadie me despolariza. Y en el periodo refractario relativo, la célula como que se ablanda un poquito y dice, como que a mí me nadies, pero puede ser, puede ser. Si existiere estímulo tan alto, despolarización tan alta, que me convenza. Y ahí recién se puede despolarizar. Ya, pero no es lo común. Así que estas fases tienen que saberlas ustedes de memoria. ¿Ya? Tienen que saber qué es lo que pasa en cada una de esas fases y saberlas de memoria. ¿Ya? Acá lo que ya hemos explicado, cómo es que se van a segmentar las fases. Y acá un dato que ustedes tienen que saber. Hemos dicho el potencial de membrana en la célula miocárdica y acá está en la célula de marcapaso, pacemaker. ¿Alguien me puede decir qué es lo que les llama más la atención de este potencial de membrana a comparación del que estamos viendo acá, del músculo, el que ya hemos visto? ¿Qué es lo que les llama la atención de este? ¿Alguien? Y no está presente la fase de meseta. Exacto, excelente.
La fase 1 y la fase 2 no están presentes acá. No hay ni la fase 1 ni la fase 2. ¿Ya? Lo que hipotéticamente le permite, pues, esta célula peacemaker, o célula del nodo sinusal, o célula del nodo auriculoventricular, o célula del haz de His, poder fungir como una célula de marcapaso, ¿ya? Porque como no presenta estas fases, le permite mantener el control del corazón, ¿ya? Entonces, ¿qué particularidades tiene a comparación del anterior? Como dijo la compañera, no hay ni la fase de meseta ni la fase de repolarización inicial. Uno. Dos, en la fase cero, en vez de nosotros meter sodio, metemos calcio. Ya, esto que están viendo acá, metemos calcio. Esa es otra de las diferencias fundamentales y la más importante desde mi punto de vista viene a ser esta que están viendo acá en la fase 4. Estos canales IF que se denominan FANI, canales de tipo FANI. Y se los denomina así porque tiene una función bastante particular, les diré. Lo que sucede es que estos canales FANI lo que hacen es meten sodio y son tan desgraciados estos pinches canales que resulta bien paradójico, pero también meten potasio. ¿Ya? ¿Por qué les digo que es totalmente paradójico que metan potasio? Porque estamos hablando del líquido intracelular y acá se supone que el potasio está a tope, ¿no ve? Pero estas células son tan desgraciadas que lo que hacen es también meten potasio, ¿ya? Y esta particularidad de que meten sodio y que meten potasio, pues les da una característica única que los diferencia de todas las demás. Y es que les brinda la característica del cronotropismo. ¿Ya? Entonces, al brindarles esta característica del cronotropismo, lo que sucede es que la célula se va a ir despolarizando cada cierto tiempo, de manera eventual. Por eso se dice que el corazón genera su propio potencial y no depende, pues, del cerebro, ¿ya? Estos canales son importantísimos, son los que le dan esta característica, porque se denominan FANI por esta acción rara o particular que presentan con el potasio, ¿ya? Hasta ahí, claro, tienen que acordarse de las diferencias, que no hay la fase 1 ni hay la fase 2, que metemos calcio en la fase 0 y que en la fase 4 tenemos la dependencia de los canales IFAN. ¿Ya? Esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta, la velocidad de conducción. ¿Ya? Esta velocidad de conducción que vamos a tener en cada uno de estos segmentos. ¿Por qué les digo que es fundamental que ustedes sepan la velocidad? Porque tiene una explicación bastante sencilla. ¿Alguien se anima a decirme por qué es importante saber la velocidad de conducción de cada uno de estos segmentos, del nodo sinusal, de las vías auriculares, del nodo auriculoventricular, de las de His, del sistema Purkinje? ¿Alguien se anima? Sin miedo, changos, no los voy a juzgar, no tanto. Tampoco es que los esté viendo, así que no los voy a juzgar. Changos y charangas. A ver, ¿alguna idea? Cri, cri, cri. Bueno, si no les han explicado ¿para qué nos sirve esto? Esta velocidad de conducción que están viendo en la pantalla, porque permite un correcto llenado. O sea, digamos, este es mi corazoncito, este es el corazoncito, y de acá va a llegar la sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Retrasa tanto la velocidad de conducción que permite que el corazón se llene de la manera adecuada. Y entonces, al llenarse de manera adecuada, vamos a tener que un correcto volumen telediastólico. Si nosotros incrementamos este volumen telediastólico, pues incrementará nuestro volumen sistólico. Tendremos que un mejor gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, por eso es fundamental tener este tiempo en el cual se lentece la velocidad de conducción para tener un correcto llenado. ¿Ya? En contraparte, el sistema de Purkinje es el más rápido. ¿Por qué? Porque una vez que ya está llenado y que llegamos a las fibras de Purkinje, lo que nosotros queremos es que el corazón se contraiga.
tan rápido que logre expulsar la sangre de manera correcta, ¿ya? Entonces, tómenlo en cuenta, estos datitos son importantes. Acá un resumen de lo que sucede en pocas con el corazón. Esto es una tablita que yo pues les estoy regalando, si es que vale el término, para que ustedes la tengan, de cuáles van a ser los efectos de los beta-adrenérgicos, de la hipoxia, de la hipocalemia, de la atropina, de la adrenalina, noradrenalina, en fin, y los efectos colinérgicos y beta-bloqueantes. El corazón, solo tenemos un corazón por si acaso, de ahí se van a acordar de beta-1, receptores adrenérgicos de tipo beta-1, que lo que hacen es incrementar todas las funciones del corazón, casi todas las funciones. Si estamos hablando del nodo sinusal, la velocidad de conducción, del músculo, la fuerza de contracción, haces internodales, velocidad de conducción, nodo auriculoventricular, lo mismo. Y si es músculo, incrementamos la fuerza. Todo lo contrario cuando estemos hablando de efectos colinérgicos y beta bloqueantes. Cuando estemos hablando pues de un efecto colinérgico, lo que va a hacer es disminuir. Y como está en su nombre, si es un efecto beta bloqueante, lo que hacemos es nos chingamos al receptor de tipo beta y como no existe el receptor de tipo beta, no aumenta la frecuencia, no aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, por ende, predomina el enlentecimiento de la misma. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción y disminuye el cronotropismo. ¿Ya? Importante, porque les pueden decir cuál es el efecto de los receptores muscarínicos en el corazón, cuál es el efecto de los beta bloqueantes en el corazón, y ustedes, por lógica, ya saben de que disminuiría todas las funciones. Y todo lo contrario si nosotros estaríamos hablando de la hipoxia, de la hipocalemia, de la atropina, que son fármacos, del efecto adrenérgico, de la dopamina, ¿ya? Que lo que van a hacer es, pues, incrementar la función del corazón, ¿ya? Esto se los puse por si acaso, no creo que les hayan explicado, pero de todas maneras les recalco de que cada fase va a tener, pues, ciertas dianas farmacológicas que ustedes ya verán al año. Que esta no es nada más que la clasificación de Van Williams, si mal no recuerdo, ya donde vamos a tener distintos fármacos. Acá van a actuar en la fase 0 los antiarrítmicos de clase 1A, 1B y 1C. Los de clase 4 van a actuar en la fase de meseta. Los de clase 3 en la fase 3 y los de la clase 2 en la fase 4. Ya eso para que ustedes lo tengan presente. Y hay un fármaco que a veces les preguntan a ustedes, a pesar de que no estén en farmacología, que se denomina la digoxina. Digoxina. La digoxina es nada más que un fármaco que actúa en todas las fases del corazón, ¿ya? Tanto en fase 0, como en fase 1, como en fase 2, como en fase 3, como en fase 4, ¿ya? La digoxina. Ese es el único fármaco que ustedes tienen que saber, ¿ya? Que actúa en estas fases. Ya al año, con más calmita, van a avanzar lo demás. Y este es un resumen de lo que hemos hablado, ¿ya? Es un resumen. Y las fases que nosotros vamos a tener en cada una de las fases del electrocardiograma relacionadas con la despolarización, con el potencial de membrana que tiene pues la célula, ¿ya? Para que lo tengan presente, el complejo QRS va a estar presente en la fase 0. El segmento QT, acá no es intervalo por si acaso, va a estar en qué? En la fase de meseta. Y la onda T, ¿en qué parte la vamos a tener? En la fase de repolarización, ¿ya? Entonces, eso. Habiendo dicho lo anterior, vamos a pasar ya un poco más a la faena, un poquito más al electrocardiograma, hablando de estos vectores que nosotros presentamos acá en pantalla, ¿ya? Donde vamos a tener este vectorcito que están viendo acá, el primer vector, que es el vector auricular. Este vector auricular se segmenta en dos vectores, como cualquier otro vector, ¿ya? En uno que es derecho y en uno que es izquierdo. O sea, un vector que iría hacia acá y un vector que iría hacia allá. Un vector derecho y un vector izquierdo. Despolarizándose primero que, ¿quién? La aurícula derecha.
para después progresar y despolarizar, ¿qué? La aurícula izquierda, ¿ya? Posteriormente, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener un vector 1, un vector 2 y un vector 3, ¿ya? Estos vectores tienen distintos significados. Por ejemplo, el vector 1 se encarga de ¿qué? De la porción inicial del septo interventricular. El vector 2 se encarga de lo que resta del septo y el vector 3 de la pared libre del ventrículo, ¿ya? Y este vectorcito que están viendo acá, este en negro, no es nada más que el vector de repolarización. Repolarización que corresponde ¿qué? A la onda T. ¿Se entiende? Vamos a tener todos estos vectores que van a estar representados en el trazo, en este trazo electrocardiográfico que nosotros estamos viendo, donde vamos a tener la onda P, vamos a tener el complejo QRS, vamos a tener la onda T y en algunos casos hasta la onda U, ¿ya? Si ustedes me han prestado atención, van a entender lo que vamos a explicar acá. La primera mitad de la onda P corresponde ¿a qué? A la aurícula derecha. La segunda mitad de la onda P corresponde ¿a quién? A la aurícula izquierda, ¿ya? El vector Q, que es este que están viendo acá, que es el primer vector negativo después de la onda P, este vector Q corresponde ¿a qué? Al septo. Este vector R que está ascendiendo, este vector R que llega hasta acá, este vector R, corresponde a lo que resta del septo interventricular. Y este vector de acá que están viendo, que es el S, el vector S, corresponde a la porción libre del músculo ventricular, ¿ya? Después, ¿qué es lo que nosotros tenemos? A la onda T. La onda T, que lo que significa es la repolarización de los ventrículos. Y en algunos casos, que no es tan fisiológico, tenemos aquí a la onda U, ¿ya? La onda U se va a ver más que todo en hipertrofias ventriculares, ¿ya? Que solamente significa que la repolarización del músculo papilar de Luschka, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa el electrocardiograma. Cada una de estas onditas, pues, refiere a la actividad de una parte en específico del corazón. Y nada más que eso, ¿ya? Nada más que eso. Es una actividad de una porción del corazón, ¿ya? Y ustedes tienen que tomar en cuenta que para poder nosotros interpretar bien un electrocardiograma, tienen que saber estos detalles que están viendo en la pantallita. Que cada uno de estos cuadraditos chiquititos, cuando estemos hablando del eje de las 10, va a equivaler a 0.1 milivoltios. Por ende, un cuadradito entero de estos equivaldrá a 0.5 milivoltios, ¿ya? Y cuando nosotros estemos hablando del eje de las X, cada uno de estos cuadraditos chiquitos significa 0.04 segundos. O sea, cabe decir, cada uno de estos cuadrados va a equivaler a 0.2 segundos. Esto tienen que tomar bastante en cuenta. Ya tienen que saber bien eso. Entonces, resulta lógico que 5 cuadraditos, o sea, 0.2 más 0.2 más 0.2 más 0.2 más otro 0.2, pues me den la suma de todo esto. ¿Ya? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. O sea, 1 segundo. ¿Se entiende? Esto es fundamental que ustedes sepan. Alguien quizás no ha entendido. Por si acaso, esto es según la calibración normal de cualquier electro que van a aparecer, que ustedes vean. Ya lo normal es que esté calibrado de esta forma. Que tenga acá, a la derecha, verían ustedes acá un cuadradito. Un rectángulo, mejor dicho, que nos va a indicar cómo está calibrado el electrocardiograma y a cuánto equivale cada uno de estos cuadraditos.
en casos especiales y bastante particulares, lo que se hace es cambiar o calibrar de manera distinta pues el trazo electrocardiográfico, pero es algo que no nos interesa el día de hoy. Eso ya lo avanzarán pues en otra ocasión cuando estén rotando cardiología. ¿Ya? Bueno, si tienen la dicha, ¿no? Entonces, esto es fundamental que ustedes acuerden, ¿ya? Para nosotros tomar bien el electro, esto tienen que tomar en cuenta en el examen, porque a veces es pregunta. ¿Qué es lo que se utilizan? Se utilizan derivaciones, ¿ya? Donde vamos a tener las siguientes derivaciones. Las derivaciones monopolares, donde están viendo ABR, ABL y ABF. ¿Cuál es la manera en que ustedes se pueden acordar las mismas? Simplemente por la bandera boliviana, ¿ya? Rojo, amarillo y verde. ¿Y empiezan qué? Desde el brazo derecho. Desde el brazo derecho. Empiezan ahí con rojo, saltan amarillo y verde. Rojo, amarillo y verde. Y el último que queda, que sería en el pie derecho, ya ese ya por descarte sería el negro. Para que ustedes acuerden que es importante acá que de estas derivaciones van a salir las dipolares o las bipolares. Va a salir ¿qué? De 1 va a salir de 1, va a salir de 2 y va a salir de 3. ¿Ya? Van a salir todas esas derivaciones que nos van a permitir formar el famoso triángulo de Einthoven. ¿Ya? Triángulo de Einthoven que es útil para poder, pues, determinar si un electrocardiograma está bien tomado. ¿Ya? Y, de hecho, este triángulo, nosotros vamos a tener las derivaciones frontales, que va de D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. ¿Ya? Frontales. Después tenemos las derivaciones precordiales, que van desde B1 hasta B6. Ojo que las derivaciones precordiales no son lo mismo que los focos de auscultación. Cuidado se confundan con los focos de auscultación, ¿ya? Acá empezamos desde el cuarto espacio intercostal en el borde external derecho, con la derivación B1. Pasamos a B2, que está en el borde external izquierdo en el cuarto espacio intercostal. Seguimos con B4. B4 va a estar en la línea medio clavicular, a la altura del quinto espacio intercostal, que izquierdo. Y entre B4 y B2 vamos a tener a B3. Esa se pone por descarte. ¿Ya? A la altura de la línea axilar anterior izquierda en el quinto espacio intercostal, nosotros vamos a tener la derivación B5. B6 la vamos a tener en la línea axilar media, igual a la misma altura, quinto espacio. Y hay ciertas derivaciones especiales que si les han dicho en su teórica, podemos tener a la derivación, joder que se raya esto, pipi, ahí está. Podemos tener a la derivación B7. Podemos tener a la derivación B8. Y tenemos también otras derivaciones especiales, donde vamos a tener el homólogo, pero en el lado contrario, acá, a B3R y a B4R. Esas se las dejo por si acaso. B7 se toma pues de la línea axilar posterior izquierda a la altura del quinto espacio intercostal, ¿ya? Y B8 se toma pues en el ángulo inferior de la escápula del lado izquierdo, ¿ya? Estas derivaciones que están viendo ustedes acá, pues son especiales, en casos especiales, no son de rutina. No es algo que se vaya a pedir de manera normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas nos dan información en caso de exista algún infarto de miocardio, pero ¿de qué cara? De la cara inferior. Entonces, no es algo que se pida de rutina, es algo
que se pide en ciertos casos en particular, ¿ya? Y esto que están viendo acá, ya hemos hablado de las derivaciones frontales y de las derivaciones precordiales. Las derivaciones frontales, lo que están viendo acá simplemente es el sistema exaxial de Bailey, o también denominado el círculo de Cabrera. También se lo denomina el círculo de Cabrera. En este circulito de Cabrera voy a hacer más énfasis cuando nosotros estemos haciendo algún ejercicio del eje, ¿ya? Y acá las derivaciones precordiales, que ya hemos visto, va desde B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, que no son de rutina, B4R, y acá también vendría B3R. ¿Ya? Importante. Ahora sí, vamos yendo un poquito más al tema de la interpretación, vamos a partir de esta ecuación que ustedes seguramente ya la han visto un chingo de veces y hasta debe ser un cacho imputante. La ecuación del QT corregido. QT corregido. ¿Ya? ¿Cómo también se denomina esta ecuación? Se denomina también como la fórmula de Basset. ¿Alguien se anima a decirme para qué nos sirve esta puta fórmula? O sea, ¿cuál es la utilidad de la fórmula de Basset? ¿Para qué la han estudiado esta formulita de Basset? O del QT corregido. Chiques, vamos, vamos, ya pues. ¿Nadie? ¿No han estudiado? Ni. Ya, esta fórmula de Basset, o sea, ¿para qué nosotros lo utilizamos? Nosotros lo utilizamos para poder evaluar, pues, los efectos que existen en ciertos fármacos, ¿ya? Existen fármacos que lo que hacen, pues, es incrementar el intervalo, este intervalo que están viendo acá, lo incrementan. En vez de ser de este tamañito, pues lo incrementa así, ¿ya? ¿Y por qué es importante saber esta fórmula del QT corregido? Porque nos va a indicar el riesgo de que una persona pueda presentar, pues, fibrilaciones. En este caso, pues, fibrilaciones ventriculares. Entonces, esta fórmula de Basedow del QT corregido, ¿cómo es que se calcula? Se hace el QT no corregido dividido entre el intervalo RR. En este caso, el QT no corregido se mide desde que inicia la onda Q, como es un intervalo, se toma igual las ondas, hasta que termina la onda T, ¿ya? O sea, si ustedes lo calculan de acá, vendría a ser ¿cuántos cuadraditos? Dos cuadrados grandes y dos chiquitos. Eso quiere decir que vamos a tener 12 cuadraditos. Si ustedes multiplican esto, 12 cuadraditos, tendrían que multiplicarlo por 0, por 0.04. ¿Se entiende? Me van a hacer este ejercicio por si acaso. 12 por 0.04. 12 por 0.04. Dividido entre la raíz cuadrada del intervalo RR. O sea, ¿cuántos cuadraditos tenemos nosotros en el intervalo RR? Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer es multiplicar ahí 4 por 5. Les va a salir 20 dividido entre 23. ¿Ya? 23. 23 multiplicado por 0.04. ¿Ya? De eso, por favor, dígame, chiques, el resultado que le sale de esa multiplicación. El total me sale 0.50.
Exacto. Eso es lo que tiene que ser. 0.050 te sale. Sí, 0.50. ¿Ya? ¿Alguien le ha salido algo distinto? ¿Alguien tiene un resultado distinto o también le sale 0.050? Ya, el resultado que te sale está bien. Quizás acá hemos contado mal entre los cuadraditos, o quizás este es un electrocardiograma patológico. Ya lo saqué ahí a la rápida. Entonces, como nos está saliendo 0.50, 0.5, esto ya es un resultado patológico. Lo normal del QT corregido, para que ustedes se acuerdan, es que sea de 0.4 más menos 0.04. O sea, quiere decir que les va a salir desde 0.44 hasta 0.36. ¿Ya? Para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Ya? Está bien el resultado que hemos sacado de 0.50, pero dentro de los valores normales son estos que tenemos acá. ¿Ya? Para que ustedes se acuerden. Y esa es la forma en la que ustedes lo calculan. Van del intervalo RR y van al intervalo QT. ¿Ya? Habiendo dicho esto, les voy a dar un tip para que ustedes puedan interpretar bien cualquier electro y es nada más que el método Freiso. ¿Ya? Freiso. F de frecuencia, R de ritmo, E de eje y de intervalos, S de segmentos o de ondas. ¿Se entiende? Entonces, habiendo dicho esto, nosotros vamos a partir de la frecuencia. ¿Cómo es que se mide la frecuencia? Tenemos bastantes métodos para medir la frecuencia, específicamente son 4. Está el método de las quintas, ¿ya? De las quintas, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Empezamos. Acá tendríamos 1500. Acá tendríamos 300. Acá tendríamos 150. Acá tendríamos 100. Acá 75. Acá 60. Y acá 50. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en la que ustedes pueden calcular al ojo, llamémosle, la frecuencia cardíaca. Se acaba de decir, si está acá, la ondita que nosotros estamos viendo está entre 75 y 60, ¿ya? Entre 75 y 60. Yo me arriesgaría a decir que acá es un intervalo de 15, 15 a 3, 3. 1, 2, 3. Ya yo me arriesgaría a decir que está entre 70 y 72 la frecuencia cardíaca, ¿ya? Ese es el primer método en el que nosotros podemos calcular la frecuencia cardíaca. El segundo método que nosotros podemos realizar es contar la cantidad de cuadrados. Acá lo voy a borrar. Esto. Contar la cantidad de cuadrados. Contar la cantidad de cuadrados que nosotros tenemos. Viendo desde, mejor si pillamos unita que esté acá en la línea gorda. Vamos contando la cantidad de cuadrados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces, un cuadradito grande, 2 cuadraditos grandes, 3 cuadraditos grandes, 4 cuadraditos grandes, y a eso le van a poner 4.6, ¿ya? 4.6. ¿Cuál es el chiste de hacer esto? Tomando en cuenta los cuadrados grandes, van a dividir 300 entre 4.6. Y a ver, dígame cuánto le sale eso. 65.2. Muy bien. Ahora vamos a hacer todo lo contrario, pero tomando en cuenta solo los cuadraditos chiquitos. Se puede calcular de la siguiente forma. 1500. Joder, esto que no sale acá. 1500
dividido entre los cuadraditos chiquitos que nosotros vamos a tener. O sea, cabe decir, hemos contado 4. 4 cuadrados grandes, lo multiplicamos por 5, ¿cuánto nos va a salir? 20. Le sumamos los 3 chiquitos, dividido entre los cuadraditos chiquitos. En este caso va a ser 23. 65.22. Exacto, te tiene que salir lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí tienen 3 formas en las que ustedes pueden calcular la frecuencia. ¿Se entiende? Sí, Oxi. Ya, excelente. Pero no siempre va a ser de colores de estrellas, así, no siempre va a ser así pichi calcular la frecuencia. Otras veces, como ustedes están viendo acá, los intervalos R y R van a ser totalmente irregulares, ¿ya? Cuando el intervalo R y R es irregular, ¿qué es lo que se hace? Se pide una derivación de 2 larga. De 2 larga. Y en esta derivación de 2 larga, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir contando? Por cada segundo, acá hay 1 segundo, acá hay 2 segundos, acá hay 3 segundos, acá hay 4 segundos, acá hay 5 segundos, y con este son 6 segundos. Tenemos que contar todos los complejos QRS que hayan en 6 segundos. ¿Se entiende? Y eso multiplicarlo por 10 para llegar a 1 minuto. En el caso de que el RR sea irregular. Lo que ustedes van a hacer de manera frecuente para fisiología únicamente es esto. O sea, para su examen, esto tienen que saber. ¿Ya? En el caso de que sea irregular, ¿qué es lo que se hace? Se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tengo 10 QRS. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hago? Multiplico por otros 10. En este caso me va a dar una frecuencia de 100 latidos por minuto. Hablando solamente de complejos QRS. ¿Ya? Porque acá evidentemente estamos ante una arritmia. Estamos ante vendría a ser una fibrilación auricular, pero no les interesa eso. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí la frecuencia del método Fraser? Sí, Oxi. Ahora, hemos visto frecuencia, vamos con el ritmo. El ritmo, ¿qué es lo que hay que analizar cuando estemos viendo el ritmo? Primero, y fundamental, que exista ondas P, por lo menos en 3 derivaciones. O sea, 3 derivaciones tienen que presentar la onda P que viene antes de todo complejo QRS. Primero, ¿ya? Segundo, que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100. ¿Se entiende? Tiene que estar entre 60 y 100. Y acá, si ustedes han puesto atención al método de las quintas, acá 1, 2, 3, 4. Perfecto, está entre 60 y 100. Este está entre 60 y 75. ¿Ya? Fácil. Tercer criterio que nosotros vamos a tomar en cuenta, y este es importantísimo que ustedes acuerden, que exista una onda P positiva en las siguientes derivaciones. De 2, de 3 y A, B, F. Para que vean que yo no les estoy mamando, vamos a ver en este electro, porque este es un electro normal. Entonces, tiene que cumplir, para que nosotros digamos que es un ritmo sinusal, tiene que cumplir esto. Entonces, nos vamos a D2. Estamos viendo. Ondas P antes de todo QRS, por lo menos 3 complejos. Positivas. Positiva. Vamos a D3. A D3. Ondas P positivas. Vámonos a ABF. En ABF positivas. Y un criterio más que ustedes tienen que acordarse es que va a ser la P negativa porque se está alejando en ABR. ¿Ya? Para que ustedes vean, acá tenemos la P negativa porque se está alejando. Entonces, este criterio es fundamental que ustedes lo sepan. ¿Ya? Hemos dicho la frecuencia, hemos dicho las ondas P.
le sigue otro criterio fundamental, igual de importante que este que estamos checando acá. Y es que en el intervalo, en este intervalo que están viendo acá, el intervalo PR, existe un valor de 0.12 a 0.20. ¿Se entiende? Si ustedes se ponen a calcular, pongamos desde acá, están checando, ¿no ve? Desde acá hasta acá. Si contamos, vas a ver un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, cuatro cuadraditos. Cuatro cuadraditos por 0.04 me va a salir igual a 0.16. ¿Se entiende? Entonces, ¿estoy dentro de estos valores? Efectivamente, sí estoy. Entonces, puedo decir que estamos ante un electrocardiograma con ritmo sinusal, aparentemente normal. Y de hecho es normal porque está con una frecuencia de 60 a 100. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, Oxy. ¿Alguien que no haya entendido? Vamos en el segundo punto del método Fraser. Vamos, eje. Ya hemos hecho frecuencia, hemos hecho ritmo, ahora vamos con el eje. ¿Qué es lo que nos interesa cuando nosotros estemos analizando el eje? Miren, chicos, seguramente ustedes con sus doctores han debido ver los 1500 métodos para calcular el eje, que no les sirve. O sea, primero está el método de la onda P más grande, del complejo QRS más grande. Segundo, está el método de las perpendiculares. Tercero, está el método de la perpendicular. Cuarto método, está el método de Grand o el método geométrico. El geométrico. Geométrico o método de Grand. Quinto, está el método en el cual se utiliza únicamente dos derivaciones. Se utiliza B1 y se utiliza ABF. O sea, a lo que me voy es que existe un chingo de métodos. Pero ustedes no van a ser, pues, mamadores, estudiantes de medicina mamadores y se van a aprender todos estos para presumir. Simplemente porque es didáctico, ¿ya? Ustedes en la práctica, ¿qué es lo que van a utilizar? Este método, el 5. No van a ser mamadores, ¿ya? El 5 van a utilizar y también van a utilizar el método de las perpendiculares, ¿ya? ¿Cuál es más fácil desde mi punto de vista? Este. ¿Cuál es el más preguntable en los exámenes desde mi punto de vista? Este. ¿Ya? Entonces, como son esos los más preguntables, yo no voy a hacer hoy hincapié. Si quieren, otro día podemos hacer un cursito de electrocardiograma patológico y interpretación más profunda. No voy a hacer el método de las perpendiculares, como del método de Grant, el geométrico, en el cual ustedes trazan una onda, trazan el QRS de mayor amplitud, el otro de mayor amplitud, buscan la perpendicular y el punto de intersección, ese viene a ser mi onda. ¿Y qué es lo que hago? Cuantifico el ángulo y ya. Pero no es práctico, porque eso no va a salvar vidas cuando ustedes estén rotando, yo que sé, en emergencias, estén en cardio. Estos son mamadas, no van a aplicar este. Este tampoco. Este tampoco. Por ende, vamos a hacer hincapié en estos. ¿Ya? Entonces, les voy a dar tips acá. Primer paso que nosotros tenemos que hacer. Si en el electro se nos permite, vamos a ver la derivación de 1 y ABF. ¿Ya? D1 y ABF. Vamos a venir acá. Les voy a decir acá el primero. Vamos a analizar D1 y ABF. Para que veamos más o menos dónde nos está mostrando el eje. Esta de acá, creo que se ha cortado. Este es D1. Este es D2. Y esta de acá es D3. Entonces, nos vamos a D1 y nos vamos a ABF. Miren, qué coincidencia. D1 es positivo. Tengo que saber el sistema exaxial, o sea, y el círculo de Cabrera, porque si no lo sé voy a estar en bolas, chicos. Ya, así que tienen que aprender. D1 es positivo. O sea, D1 me está apuntando hacia aquel vector, se está acercando. Me voy a ABF. Ah, miren, ABF.
ABF es positivo, por ende, está hacia acá el vector. Eso quiere decir que mi eje va a estar en todo este cuadrante. Sencillo, ¿ya? Va a estar en todo ese cuadrante, mi eje. Con eso ya he hecho un método, ya puedo decir que el eje es normal. Por si acaso, el eje normal, estos se van a remitir a su teórica. Si en su teórica les dicen una cosa, lo que digan nomás su teórica. Yo tomo de referencia, o de los libros que he leído, el eje normal siempre va a ir desde menos 30 hasta menos 120. Hasta 120, perdón, ¿ya? Este es el eje normal. Otros autores dicen hasta 110. Otros autores solo toman hasta 90. ¿Ya? Para su parcial, tomen el que les haya dicho su doctor. Yo particularmente, ¿cuál tomo? Desde menos 30 hasta 120. Entonces, acá tenemos estos valores. Eje cardíaco normal si está desde menos 30 hasta 120. Desviado hacia la derecha si está desde 120 hasta 180. Desviación extrema si es de menos 90 a 180 o menos 180 si gustan. Y eje cardíaco desviado hacia la izquierda si es de menos 90 hasta menos 30. ¿Ya? ¿Por qué les estoy cargoseando con esto? Porque es importante, porque cuando vayan a ciclos superiores, cada una de estos territorios tiene distintas patologías, desde hipertrofia de ventrículo derecho, izquierdo, hipertrofia auricular izquierda, derecha, cor pulmonale, bloqueo fascicular anterosuperior, posterior inferior, derrama derecha, derrama izquierda, todos tienen determinados ejes a los cuales se desvía el corazón. Por eso es importante que ustedes sepan, ¿ya? Pero yendo a lo práctico, lo que a ustedes les interesa, para su examen, ya hemos dicho un método. Sencillo, ¿no? Vamos a verificar con el segundo que les he dicho. Vamos a calcular la perpendicular. La perpendicular. ¿Ya? ¿Cómo es que yo calculo la perpendicular? ¿Cómo es que se hace este método? Pregunta, las chicas, ¿qué les gusta que les regalen, pues, sus chicos, sus ñatos? ¿Qué les gusta que les regalen sus chiquitos? No les gusta que les regalen nada, son medio migajeras. Ya pues, ¿qué les gusta que les regalen? Chicas. O chicos, ¿qué les gusta regalarles a sus chicas? ¿Qué les gusta? Aloha, ¿están ahí? ¿Están vivos? Flores, tal vez. Flores. Bueno, eso, exacto. Flores. Por ende, se van a acordar de la siguiente mnemotecnia. Flor. Flor. Entonces, ¿qué les gusta que les regalen a las chicas? Flores. Acuérdense de flor. F va con D1, L va con D2 y R va con D3. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, habiendo dicho esto, el método de la perpendicular, ¿en qué consiste? Voy a buscarme la onda que es más isodifásica, o sea, la que sea más isodifásica, esta. ¿Ya? D1 ni cagando, D2 ni cagando, ABR ni en pedo, ABL peor, ABR peor. Acá está en D3. Están viendo esta isodifásica, o sea, que la onda que está arriba sea igual o lo más próxima a la onda que está hacia abajo. O sea, la onda positiva sea igualita a la onda que está hacia abajo, que apunta hacia abajo con carga negativa. ¿Ya? Entonces, como está en D3, yo me acuerdo de mi mnemotecnia. Ah, puta, mi isodifásica había estado en D3. ¿Ya? Mi isodifásica está en D3. Por ende, mi eje está apuntando a ABR. ¿Ya? Entonces encontró mi isodifásica. Mi segundo punto va a ser buscar su perpendicular y ver si es positiva o es negativa. ¿Ya?
veo si es positiva o si es negativa. En este caso es ABR, por ende me voy a ABR. Miren, ABR es negativa. Está apuntando hacia abajo, la pinche. Miren, hacia abajo está apuntando, hacia abajo. Toditas hacia abajo. Por ende, quiere decir que mi eje es negativo, está apuntando en sentido negativo. Por ende, si yo ya sé el círculo de Cabrera, diré pues ABR está hacia allá. ¿No ven? Voy a tener, perdón, ABR está hacia acá. Pinga. Ahí está. ABR. ABR. Y acá está de 3. Por ende, mi eje está apuntando hacia ABR. En este caso, como es negativa, ABR positiva apunta hacia arriba. ¿Se entiende? Como es negativa, está apuntando hacia acá. Hacia donde están viendo. Acá. Acá vendría a ser la positiva y acá vendría a ser la negativa. Como está apuntando hacia abajo, el vector se está escapando de ese polo, viene a estar apuntando hacia acá. ¿Se entiende? Lo que me da un eje pues de 30 grados. Sencillo, ¿ya? Les pongo otro ejemplo que sería más fácil. En el caso de que nosotros tengamos nuestro eje en D2, pongamos el ejemplo en D2, nuestra isodifásica está en D2. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Les voy a explicar acá. Voy a borrar esto. Nuestro eje está en D2. Nuestro eje está en D2. Acá está el eje. La isodifásica nos ha salido en D2. Trazamos esa línea. Ahora, como está en D2, vamos a nuestra mnemotecnia. Va a estar en ABL. Vamos a ABL. Entonces, tiene que estar apuntando en toda esta dirección. ¿Ya? En el caso de que sea positiva, va a ir hacia este lado. Y en el caso de que sea negativa, hacia acá. Si ABL fuera positiva, digamos que es este caso, positiva, estaría en un ángulo de menos 30 grados. ¿Se entiende? Se las pongo más fácil para el que no ha entendido. Pongamos el caso hipotético de que nuestra onda isodifásica está en D1. Si está en D1, nos vamos a ver cuál es la perpendicular. En este caso es ABF, nos acordamos de nuestra mnemotecnia. Después ya es, una vez que ya tengan práctica, se les va a venir rápido. Entonces, o está acá arriba o está acá abajo. Pongamos el ejemplo del electro. ABF está acá arriba, es positiva. Por ende, apunta hacia acá mi eje. Sobre 90. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido cómo se calcula el eje? Ojo que de acá, fija, entra una pregunta para su examen. Fija, calcula el eje. ¿Entendido? Sí, Oxy. Ya, excelente. Seguimos con nuestro método Freiso. Ya hemos hecho el eje. ¿Qué le sigue? Los pinches intervalos. Esto ya es más memoria, muchachos, ¿ya? Por si no les han explicado, la diferencia entre un intervalo, un segmento y una onda es la siguiente, ¿ya? El segmento que no me deja acá marcar esta mierda. Ya, el segmento que están viendo acá, el segmento viene a ser aquel punto donde se mantiene la carga sin incluir ninguna de las ondas. O sea, no incluye ondas. Ese es un segmento, ¿ya? Ese es intervalo isoeléctrico que no incluye ninguna de las ondas. No incluye ninguna onda, ¿ya? El intervalo es aquella porción que incluye ondas y segmentos isoeléctricos, ¿ya? Eso es un intervalo. Este, por ejemplo, vendría a ser un intervalo. Este de acá que están viendo vendría a ser un segmento, el segmento ST. Pero si yo tomo desde acá hasta acá,
ya vendría a ser intervalo ST. ¿Ya? Vendría a ser intervalo ST. Acá, intervalo ST. Si yo estoy tomando segmentos y ondas, se denomina intervalo. Si solo digo segmento, es aquella porción isoeléctrica que no toma en cuenta ninguna de las ondas. Y si estoy tomando en cuenta una onda no es nada más que un cambio en la carga eléctrica, tanto positivo o tanto negativo. ¿Ya? Eso es fundamental que ustedes se acuerden. A veces no les explican y piensan que es medio obvio. Y a veces nada es obvio en esta vida. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho eso, seguimos con nuestro método Fraser. Ya hemos dicho, vamos con intervalo. Por ende, intervalos. Les voy a decir únicamente los más importantes que a nosotros nos interesan. El intervalo PR. El que ya hemos dicho, este nos sirve ¿qué? Para el ritmo sinusal. Cuando estén llevando ya electrocardiogramas, les va a servir para determinar igual los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, de segundo grado Movitz 1, Movitz 2 y de tercer grado. ¿Ya? Es importante que ustedes sepan el intervalo. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a decir esto? Simplemente el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. ¿Ya? O sea, nos está hablando de la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. ¿Ya? El intervalo QT. QT. Desde que inicia la Q hasta que termina la T. ¿Para qué nos sirve eso? Para nuestra fórmula de Bassett. En esa fórmula de Bassett, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ver y dar un seguimiento a los fármacos que incrementan el intervalo QT, que son un chingo, ¿ya? En otra ocasión, si quieren, podemos charlar de todos, desde los antiarrítmicos, el haloperidol, los macrólidos, fluoroquinolonas, etc. ¿Ya? Lo que hacen es incrementar este pinche intervalo. Intervalo QT. Intervalo QRS, aunque no parezca, es este. ¿Ya? Inicio de la onda Q hasta el final de la onda S. ¿Cuánto tiene que durar? De 0.06 hasta 0.1, ¿ya? 0.6 hasta 0.1. ¿Por qué les estoy dando este valorcito? Porque cuando estén viendo, igual, aparte de que es pregunta, cuando estén viendo bloqueos, van a ver bloqueos completos y bloqueos incompletos, ¿ya? Un bloqueo incompleto va desde 0.1 hasta 0.12 y un bloqueo completo arriba de 0.12. Por eso es importante que se sepan estos valores, ¿ya? No es por obra y gracia del Señor que se les pide. Quizás no les explican, pero tiene su utilidad saber, pues, cuánto equivale cada uno de estos valores, ¿ya? Esos son los intervalos más importantes que nosotros tenemos. Hemos dicho el ST, el QT, que nos sirve para la fórmula de Bassett, el PR, que nos sirve para las bradiarritmias, distintos tipos de bradiarritmias, y para ver cuál es el ritmo del corazón, ¿ya? Esos son los más relevantes. Por si no les quedó claro, les recalco. PR de 0.12 a 0.20. El QT, lo normal es que sea desde 0.36, de 0.36 hasta 0.45, según algunos ya 44. ¿Ya? Esto de acá, ¿no? El segmento ST, el ST que viene desde acá hasta acá, el ST dura aproximadamente, esto van a verificar porque no me acuerdo muy bien, desde 0.2 hasta 0.25. ¿Ya? Es importante que sepan los valores. ¿Cuáles son los más importantes? Este y este. Y este de acá. Que ustedes sepan. ¿Entendido? Seguimos con el método Fraser.
Che, nos hemos alargado un poco, me he emocionado. Che, yo quería durar 10 minutos, creo. Segmentos. Vamos con los segmentos. Segmentos. No toman en cuenta las ondas. No toman en cuenta las ondas. ¿Cuáles son los segmentos más importantes que nosotros tenemos? El segmento ST. Puta, este es importantísimo para su vida profesional de ustedes, chicos. Porque van a ver que vamos a tener síndrome agudo coronario con elevación del segmento ST. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que es cuando se está tapando prácticamente la arteria. O sea, se tapa una arteria y ¿qué es lo que va a haber? Este segmento ST incrementa su tamaño. Se hace medio panzón. ¿Ya? Se hace panzón. Incrementa su tamaño. Incrementa su tamaño. Incrementa su tamaño. Y hay otros casos en los que incrementa su tamaño y hace una carita feliz, en los cuales se denomina ¿qué? Una pericarditis. Entonces, para que ustedes sepan, este segmento ST es importantísimo para la vida profesional, ¿ya? El segmento PR, que vendría a ser este chiquitito de acá, el segmento PR igual nos sirve ¿para qué? Para ver las bradiarritmias. Y obviamente si está con el intervalo ST, con el intervalo PR, perdón, el segmento PR y el intervalo PR tiene que ver con el ritmo sinusal, ¿ya? Pero ¿cuál me interesa sobre todo que ustedes sepan? Este segmento y sobre todo el ST. Porque el ST tiene un chingo de aplicaciones. Y cuando ustedes estén viendo, van a ver ahí las caras, que si la cara lateral, que si la cara inferior, que si la cara anterosuperior, y todas estas en el electrocardiograma tienen su elevación del ST, que es importantísimo que ustedes lo sepan, ¿ya? Entonces, segmento ST, el ST mide aproximadamente de 0.10 o 0.1 hasta 0.2. Y el segmento PR, este ya es más por descarte, tendría que ser de 0.04 hasta 0.1. ¿Ya? Ya estamos por terminar, así que no se duerman, ya falta poquito. Seguimos con el método Freiso. Vamos con la O, que es de O de ondas. 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 Que acá ya están ustedes duchísimos, quiero pensar. Hemos dicho que la primera mitad significa la aurícula derecha, la segunda aurícula izquierda. La onda P, que ¿qué es lo que significa? La despolarización de las aurículas. ¿Ya? Y cualquiera de ustedes me preguntará, pero ¿y qué sucede con la repolarización de las aurículas? Bueno, en pocas, la carga, la despolarización de los ventrículos es tan amplia, tan grande, que se come en pocas la despolarización, la repolarización de las aurículas. Por eso es que no se nota, ¿ya? Tenemos la onda P, despolarización de las aurículas. ¿Cuánto tiene que durar esta? Menor de 0.12 segundos. ¿Ya? Tenemos el complejo QRS, que ya lo hemos dicho anteriormente, tiene que ser menor de 0.1 segundos. Oscila entre 0.06 hasta 0.1. ¿Entendido? ¿Qué es lo que significa esta? La despolarización de los ventrículos. ¿Ya? La onda T. La onda T no es nada más que la repolarización del ventrículo. Y la onda U, que no es normal que haya, es la repolarización del músculo papilar de Luschka. ¿Ya? ¿Cuánto dura la onda T? Acá vamos a poner su duración. Lo normal es que sea menor de 0.2 milivoltios. ¿Por qué es importante estas duraciones? Porque si incrementa la duración, podríamos estar hablando de ¿qué? De un crecimiento auricular izquierdo, ¿ya? De un crecimiento auricular izquierdo. Si incrementa la duración de esta, podríamos hasta estar hablando de un Wolff Parkinson White. O podríamos estar hablando, si incrementa en voltaje, de una hipertrofia de ventrículos. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si esta onda P cambia? Les han debido explicar esto en su teórica. Si la onda P se vuelve en la jiba de camellito, en una jiba de camello,
es hipertrofia auricular izquierda. Pero ¿qué pasa si esta onda incrementa y se hace así, picuda? En vez de ser esta que están viendo acá, se vuelve así, picuda. Hipertrofia auricular derecha. ¿Ya? Y así, hay un montón de datos que les podría dar, pero con que sepan esto, yo estoy más que feliz. Y lo último, que creo que este le gusta al Dorado, que en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es un tipo de taquiarritmia, existe la onda delta. Es una onda delta que está acá chiquitita y incrementa la anchura del QRS. O sea, como está acá ancha, incrementa el QRS. Y esta se da por un fascículo patológico que se denomina As de Kent. ¿Ya? Esos son todos los datos que ustedes deberían saber solo para su examen. ¿En qué les hago hincapié? Cálculo del eje. Fija, les va a caer una de acá. Fija. Les doy mi cabeza. El cálculo del eje puede ser que les pregunten frecuencia. Calcular el QT corregido, nada raro. Y las derivaciones. Las derivaciones. Tienen que saber dónde se coloca, chicos. ¿Dónde va a cada una de estas desgraciadas? Porque puede ser que algún día les toque hacer electro. Yo he hecho electros. Y tienes que saber esto de memoria, dónde vas a poner cada una de esas. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Espero que se les haya quedado esta perlita de acá, el método Freiso. Con eso es bastante sencillo que se acuerden frecuencia, ritmo, eje, intervalos, segmentos y ondas. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? O nos vamos, que hay que estudiar. Puta, tengo que estudiar un chingo también. Ninguna. Mantener, esto lo voy a mantener para poder pasarles. No, se ha salido, creo. ¿Todo claro? Sí, Oxy. Acá disculpen por no haberles puesto tanto texto, pero como les digo, llegué del hospital y pues tuve que correr y tengo un chingo de tarea. Así que les puedo pasar esto. ¿Ya? Si no hay preguntas, pues eso es todo. Eso es todo. Nos podemos ver en otra ocasión si gustan. Y espero que de todo corazón que les vaya muy bien en su examen. Gracias, Oxy. Ya, pues nada más que decir. Se pueden retirar.